Hola, bienvenido al tutorial número 30 de programación Java. En esta ocasión hablaremos de qué es un método, cómo definirlo y para qué sirve. Bueno, básicamente un método es un bloque de código, justo como el que vemos aquí ahorita. Pueden ver, voy a borrar esto y, y voy a mostrar esto de acá. Esto de aquí vendría a ser un método. Esto es un método. Bueno, pero no voy a explicarlo porque este método tiene un montón de cositas que me tiraría aquí todo el día explicando. Los métodos me pueden retornar un tipo de dato o simplemente no me pueden retornar ningún tipo de dato. Los métodos simplemente se pueden crear dentro de una clase. Por ejemplo, esto es una clase y la clase se llama class main. Bueno, clase main, así le he puesto yo. Y aquí voy a crear yo un método. Bueno, este es mi método. Bueno, es un método que está vacío, no tiene ni una lógica, ¿no? Esa es la estructura básica de un método. Esto es el nombre del método. Bueno, estos son los paréntesis que se pone siempre. Y bueno, y esta es la palabra clave void. Pero ¿por qué está el void ahí? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué está el void ahí? Bueno, básicamente sabemos que los métodos, como dije hace rato, te pueden retornar un tipo de dato o no te pueden retornar ningún tipo de dato. Bueno, el void indica que este método no me va a retornar ningún tipo de dato. Así de simple. Bueno, y la palabra public es para que este método pueda ser usado desde otra clase. Si yo quiero que un método me retorne algún tipo de dato, simplemente lo debo especificar. Si yo especifico mejor dicho, el tipo de dato que quiero que me retorne el método. En este caso le estoy poniendo int. Entonces significa que este método me debe devolver un valor pero de tipo entero. Y aún así yo he definido esto y me sale un error aquí. Pero ¿por qué me sale ese error? ¿Por qué? Bueno, ese error me sale básicamente porque como yo he especificado que este método me debe retornar un tipo de dato, entonces significa que también debo poner la palabra clave que se llama return. O algo así creo que se pronuncia return. Entonces se pone esa palabra clave y bueno, y en este caso le voy a poner 0. Que me retorne 0. Entonces siempre se pone esta palabra return. Siempre cuando especificamos que un método nos debe retornar un tipo de dato. Entonces siempre va esto de acá. No se vayan a olvidar, porque a veces uno se olvida, pues, ¿no? Entonces, este es un método que nos devuelve un tipo de dato y este es un método que no nos devuelve un tipo de dato. Los métodos que nos devuelven un tipo de dato, el dato que nos devuelven lo podemos almacenar en una variable. Por ejemplo, aquí, aquí yo estoy usando a este método que está acá. ¿Y por qué lo llamo así? Yo lo puedo llamar así porque como esto está dentro de la misma clase, o sea, todo lo que estoy haciendo está en una misma clase, lo puedo llamar directamente así, sin necesidad. Bueno, también puedo poner esta palabra clave que no la voy a explicar ahorita, pero también se podría llamar así. Pero en este caso simplemente lo voy a dejar así. Pero como esto me retorna un tipo de dato, yo lo puedo llamar porque me retorna un tipo de dato entero y lo voy a almacenar en esta variable. Sin embargo, a este método que yo le he puesto void, si yo pongo algo parecido, bueno, aquí me sale error. Me sale error ¿por qué? Porque el método 1 no simplemente no devuelve nada. Y como no devuelve nada, es como si estuviera tratando de asignar nada a la palabra, a la variable as, ¿no? Por eso es que no se pone eso. Eso está mal. Pero que el que un método no me retorne nada no significa que no pueda mostrar valores. Bueno, voy a borrar todo esto porque yo tengo una clase donde tengo programado algunos cuantos métodos. Bueno, por lo menos ya tienen la idea un poco clara. Ahora vamos aquí. Yo he creado una clase que se llama generador números. Y generador números tiene un método que se llama números del 1 al 100. Un método que se llama cuánto es 6 por 6.
y otro método que se llama números menores que. Así que decir que este método me va a retornar números menores a un número que yo le especifique. Bueno, ya este método lo voy a explicar al final, pero centrémonos en estos dos métodos de acá. Aquí ya tengo un método que no me devuelve nada y un método que me devuelve un tipo de dato. Los métodos, como dije, se pueden definir solo dentro de una clase, y para poder utilizar un método hay que crear un objeto de esta clase. Si no, no podría utilizar estos métodos. Pero básicamente, ¿cuál es la función o el objetivo principal de un método? Bueno, el objetivo principal de un método es definir el comportamiento de una clase. Definir el comportamiento de una clase, pero no puedes hablarme un poquito que sea más entendible. Yo no, soy medio lento a veces. Bueno, cuando digo que un método define el comportamiento de una clase, quiere decir que los métodos definen qué cosa es lo que una clase puede hacer o no puede hacer. Así de simple. Entonces ya espero que esta vez sí así un poquito más claro. Si los métodos definen qué es lo que una clase puede hacer o no puede hacer, significa que esta clase, que se llama generador número, simplemente puede generar número del 1 al 100, imprimirme, devolverme un valor entero 36 y mostrarme también números que son menores de a un número que yo le especifique. Bueno, y para poder crearlo, lógicamente mejor dicho, para poder utilizar estos métodos, tengo que crear un objeto. Y aquí yo ya tengo un objeto creado. Entonces lo que voy a hacer es usar sus métodos. Voy a usar el método números del 1 al 100. Este método lo que me hace es mostrar los números del 1 al 100. Así que me los muestra. No es que me retorne valores. Aquí no me está retornando nada. Me los está mostrando. Una cosa es que te muestre y otra cosa es que te retorne un valor. Entonces, como me está mostrando, bueno, los imprimes nada más. Los imprime en la pantalla. Pero yo no puedo asignar todos estos valores que me ha devuelto. Yo no los puedo asignar a una variable, porque simplemente no me devuelve nada. Pero si yo quiero que me devuelva, mejor dicho, quiero almacenar el tipo de dato, o sea, el valor que un método me devuelve, y quiero almacenarlo en una variable, tendría que llamar al método que he especificado que me va a devolver un tipo de dato, como es el método cuánto es 6 por 6. Bueno, así se llama el método porque aquí lo he definido. Me devuelve un dato de tipo entero. Entonces ese dato lo puedo almacenar en una variable y luego utilizarla, mandarla a imprimir, hacer cálculos y todo lo que a uno se le ocurra hacer con la variable. Entonces es de esta manera como se puede definir los métodos, ¿no? y utilizarlos. Bueno, entonces repasando lo que he dicho hace rato, es que los métodos son bloques de códigos que solo se pueden crear dentro de una clase, y que te pueden retornar un tipo de dato o que no te pueden retornar ningún tipo de dato. Y lo más importante es que los métodos definen el comportamiento de una clase. En resumen, mejor dicho, los métodos definen qué es lo que una clase puede hacer o no puede hacer. Pero hay otro método que le he dejado para el final, que es el método getNúmeros menores que, y tiene esto de aquí, que está dentro de los paréntesis. Esto que está dentro de los paréntesis, esta variable, porque es una variable que estoy definiendo aquí, esto de aquí se llama parámetro. Entonces, quiere decir, cuando yo pongo un parámetro entre los paréntesis de un método, quiere decir que cuando yo llame a este método, cuando yo vaya a utilizar este método, le tengo que pasar un valor entero. Ahí está. Estoy llamando al método getNúmeros enteros que menores que. Si yo lo dejo vacío me sale error, porque yo le he definido aquí que tengo que pasar siempre un valor entero. Entonces le paso un valor entero. Esto lo voy a borrar porque ya lo he explicado. Entonces, como ya le paso le he pasado el número entero, lo ejecuto y va a realizar el proceso que está programado para manipular ese número que le he ingresado. Y eso es lo que, bueno, eso es básicamente cómo se puede crear y manipular los métodos. Espero que se haya podido entender un poco y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Gracias.